Buenos días, compañeros. Hoy viernes 4 de marzo. Vamos a empezar la clase más agradable con la que hayan empezado el día viernes. Es neuropsicología. Y vamos a ver, estamos en este momento, si prestamos atención a su pantalla en la temática 2, estamos revisando el desarrollo histórico de la neuropsicología, en donde pudimos observar algunas de las hipótesis. Estuvimos observando y hablando de estos dos caballeros, Paul Broca y Wernicke. Estos muchachos nos dijeron, hay fascículos que nos permiten esta gran característica que se llama lenguaje. El de Broca nos va a permitir expresarlo y el de Wernicke nos va a permitir entenderlo. Perfecto. Y estuvimos observando cómo es que la ciencia se fue organizando para encontrar cómo funciona el cerebro. ¿Alguien podría ayudarnos a recordar un poquito la primera, segunda y tercera unidad funcional del cerebro? Voy a comprar una caja de ruidos para que pueda generar el grillo de... Vania, cuéntenos el chisme, díganoslo todo. Saque el orgullo de la libre de psicología. Bueno, pues, o sea, es como de leer o qué le digo. Pues lo que recordemos que estamos en clases online, una de las formas más complicadas de iniciar la universidad. Por eso ustedes, como son guerreros en la vida, decidieron empezar la carrera en modo Berserker, en modo legendario. Entonces, pues bueno, vamos a tener que aventárnoslas en modo legendario. ¿Y de qué se acuerda sobre la primera unidad funcional, Vania? Ya tenemos apoyo, entonces si no puede, que nos ayude América. Pongan sus cámaras, muchachos, por favor. Voy, déjame arreglar Tan ahorita. bonito que es la comunicación peer-to-peer, face-to-face. Bueno, de lo que yo me acuerdo de la primera unidad, pues, literal, como lo hice, pues regula el estado de vigilia. Es lo único que me acuerdo. Se la dejo barata, Vania. A ver, En este momento yo le voy a dar un shot a mi primera unidad porque es el tono el tono de vigilia, es lo que me va a permitir mantenerme despierto. América, cuéntenoslo todo. A ver si estoy bien. Si no me recuerdo, es la atención. Es el proceso, de la información. Y... ¡Ah! Ya se me fue. Ay, ya no recuerdo, me acuerdo de esas dos, profe. Va, no hay bronca, creo que ayer ya como nos llegó un poquito tarde esta información, ya casi acabando la clase, valdría la pena que pudiéramos como retomar esta parte. Vamos primero a la experiencia, ¿qué les parece? Empecemos desde la experiencia general y vayamos al conocimiento particular. ¿Alguien que me pueda contar cómo en... Ay, miren qué bonito, don Ian, todo peinadito. ¿Alguien que me pueda contar, dar su opinión de cómo creen que nosotros tenemos este milagro que llamamos conciencia? Chequen que desde que nacieron, ya me parezco a Betcast, les voy a poner 5 datos interesantes que me van a poner a pensar. Chequen que desde que nacieron, desde que ustedes pueden decirse que existen, conviven consigo mismos todo el tiempo y simplemente se generó la vida. O sea, ustedes tienen su conciencia desde que lo recuerdan y nunca han recordado otra cosa. Claro, si estamos hablando de una persona con una salud mental estable. Hay personas que por desgracia comparten personalidades múltiples, los muy pocos, ¿eh? No se vayan con la finta de que, ay, es que Patricia es la que está al pendiente de todo. No. La verdad es muy complicado tener un trastorno de ese estilo. Pero nosotros convivimos con nosotros mismos desde que amanecemos hasta que anochecemos y siempre es así.
Eso, por lo que hemos estado viendo en clases pasadas, por ejemplo, y de rápido bases biológicas de la conducta, entendemos que es un proceso cerebral, pero es más que un proceso cerebral, no es como el proceso cardíaco en donde expulso sangre, ingreso sangre, expulso sangre, ingreso sangre, es más complicado, porque si no tuviéramos la presencia del otro para generar cultura, que esa a su vez se representa en reglas de valor para nuestros juicios y prejuicios, difícilmente desarrollaríamos esto que se llama conciencia. No podemos tener un acto de conciencia de manera exclusiva porque la gran cantidad del tiempo estamos pensando en otra persona. Entonces necesitamos del otro para generar nuestra identidad. Esa forma de que yo soy único, especial y original, la razón de que los demás no son iguales a mí. Pero bueno, entendiendo este psicologismo, ¿cómo creen que se genere la conciencia? ¿De qué hablamos cuando hablamos de conciencia? Diga Maricristi. Del saber qué estamos haciendo, Ok, comprender. pero si usted se queda en la acción, regularmente nos estaría dando su postura teórica, que usted es una conductista dura y pura, en donde lo que único que interesa es la conducta, y el acto de pensamiento pasa a segundo término, ¿no? Entiendo. Vale, ¿cómo se genera esta conciencia? Lo habíamos explicado en otras clases, la conciencia regularmente está sujeta a la interpretación de la conducta. ¿Por qué sabemos que hay aire? Porque los árboles se mueven. Y lo único que podemos observar como reflejo de nuestro acto consciente es las acciones. Muy bien. Hay un estudioso que leerán toda la carrera que se llama Freud, en donde Vania aprendió su cámara, chócale. En donde vamos a tener precisamente estos actos verbales que nos van a aproximar más a lo que nosotros podemos considerar como ente individual, como ente humano, como conciencia. Pero es a partir de la palabra, a partir del lenguaje. Incluso Freud nos menciona el acto consciente a partir de la falta. Jan. Ya no sé ni qué iba a decir, profe. ¿De qué chismeamos cuando chismeamos de la conciencia? ¿De qué chismeamos cuando chismeamos de la conciencia? De todo, yo creo que lo que reconoce, o sea, lo que sabes de ti mismo, tal vez. No sé, tal vez un poco más complejo, pero creo que va por ahí. O sea, yo soy consciente de, o sea, más bien, como descartando que no soy consciente del inconsciente. Entonces, para mí no es algo real. O sea, hipotéticamente, a pesar de que, bueno, psicoanálisis, sí, estamos aprendiendo de eso. Pero, este, no sé, ya mejor ahí lo dejo. Voy a empezar a decir boludeces. Va, recordemos un poco las clases anteriores, las clases de bases biológicas de la conducta. ¿Qué nos decía bases biológicas de la conducta? Que tenemos algo que se llaman analizadores, ¿verdad? Estos analizadores regularmente empatan mucho a lo que nosotros culturalmente conocemos como los sentidos. Vista, tacto, olfato, gusto, el sentido de este güey me está cuerneando porque ya no contesta las cosas del celular, Los 7 sentidos, 8 según los caballeros del zodiaco, aunque si llegan las últimas cambas, el 9. Para eso Mijaíl nos puede dar más teoría. No, pero técnicamente dentro de en neuropsicología se describen 9 sentidos. Entre ellos el sentido del tiempo, entre ellos el sentido de la propiocepción, entre ellos muchas otras cosas, ¿no? Que van configurando y construyendo la conciencia. Pero quedemos en los básicos, es primer año, segundo año de carrera, entonces vamos a pensar un poquito más sencillo para que podamos ir estructurando este conocimiento. Y tenemos el gusto, el tacto, la vista, el olfato y el oído.
Sale, esos sentidos van a representar ciertos analizadores. Los analizadores que tenemos en la piel, que tenemos en los ojos, que tenemos en los oídos, que tenemos en el paladar, que tenemos en algunas regiones muy específicas de las fosas nasales. Entonces, a partir de eso, nosotros vamos observando una interacción con el mundo, ¿cierto? Nosotros construimos el mundo a partir de este tipo de experiencias. Jan nos ha hecho mucho hincapié desde que empezaron las clases, que a lo mejor el acto consciente no es el acto consciente, y esto es una simulación, porque pudo encontrar dentro de Matrix una idea de cómo es que simulamos las cosas. ¿Y qué creen, Jan? Tiene razón. Yo muchas veces simulo ser un profesor universitario, porque a su vez lo aprendí de otros profesores universitarios, que a su vez lo aprendieron de otros profesores universitarios. Entonces, ¿qué crees? Yo simulo ser una simulación de otra simulación, porque nadie te dice que es un profesor universitario. Pensemos en nuestras parejas. ¿Cómo aprendieron a besar? A lo mejor ustedes aprendieron a besar en una película romántica, en una telenovela de TV Azteca o de Televisa. ¿Y qué creen? Estas personas eran actores que simulaban besarse, entonces ustedes aprendieron a besarse a partir de una simulación. Mis hijos, aprendí a tenerlos de una película. Bueno, así la hacía, ¿no? Entonces mis hijos son una simulación. Pero ya llegando a un plano un poquito más concreto, ¿verdad? Que tiene mucho sentido los comentarios de Jan, porque repito, es muy interesante cómo el concepto de la Matrix genera simulaciones a partir de simulaciones de cosas que quizá no son reales. Volvamos a lo un poquito más terrenal, cómo es que el proceso neurológico, cómo es que el proceso psicológico detrás de la construcción de la conciencia existe. Entonces, los estudiosos de la neuropsicología nos proponen 3 unidades de procesamiento de la información. Vamos a pensar que es en la interacción de la información en lo que yo puedo ir construyendo esta situación de conciencia. Llego a un lugar y en este lugar me atiende una persona que tiene ropa sucia, que es agresiva, que habla muy fuerte. Entonces, mi interacción con todos esos analizadores me van a decir, este lugar no me agrada, y mi conciencia va a quedar como que este sitio es desagradable. Mientras que si llego a un lugar en donde hay una persona agradable, con hábitos de higiene muy competentes, en donde algún rasgo físico o facial me recuerda a una parte de mi pasado, pues por supuesto que me voy a enganchar en esa situación de vida. Bueno, dentro de esa situación de agradabilidad y donde yo genero mi conciencia, ambos actos son igual de importantes. Diferenciar lo que para mí es agradable y para mí es desagradable son circunstancias específicas que necesito para construirme una idea de lo que representa el mundo. Y entonces parece que se vuelve un mundo de Warcraft, en donde voy construyendo toda mi experiencia en relación a los lugares en donde he estado, a las personas a las que conozco, a las culturas a las que me he involucrado, a la religión que tengo, etcétera, etcétera, etcétera. Y cómo se va construyendo todo este acto de conciencia a partir, según estos estudiosos, de 3 unidades funcionales del cerebro, ¿sale? Para construir esta conciencia, para construir estas situaciones, nos tenemos que observar como estos generadores de procesamiento de la información, porque es en la interacción de la información entre vías aferentes y eferentes, entre lo que recibo y entre lo que saco. América, igual, chóquela. Porque dentro de este proceso de información yo voy a tener un rico y vasto constructo de lo que regularmente podemos decir la vida. ¿Cuál era la primera unidad? Nos lo comentó muy bien Vania, de estar en un tono reticular del estado de vigilia. ¿Qué significa eso? Si yo no estoy despierto, estoy dormido, porque dicen los cholos, si no estás viviendo, carnal, estás muriendo, ¿verdad? Entonces, más o menos así es nuestra naturaleza humana, o día o noche, o frío o calor, o en esta dualidad vamos a encontrar que la conciencia se genera o estando despierto o estando dormido.
pero donde podemos tener cierta interacción es en el mundo del despierto, en el mundo de la vigilia. Cuando nosotros despertamos, llegamos a ese nivel de conciencia, ¿sale? Porque podemos interaccionar, y en esta situación se vuelve fundamental la organización de la estructura de la formación reticular en el tronco cerebral y el tálamo, los que nos ayudan a mantener tono cortical, que es que mi brazo no se vaya como un espagueti, es que yo puedo hablar, no sé, es precisamente que tengo una estructura que me permite llenar de dopamina y de electricidad todos mis nervios, que a su vez coordinan mis músculos y que me permiten decir por baño. ¡Ah, qué divertido!, ¿verdad? Mientras que si estuviera despierto, medio así como medio raro, ¿ah? Sale. Esta primera unidad reticular regularmente es ascendente, o sea que va a impulsar todas las proyecciones eléctricas de la parte de abajo a la parte de arriba. ¿Qué es lo más evolucionado en el ser humano? La tercera unidad, que es sobre todo la capa cortical. Vamos a llegar ahí, pero echemos un vistazo en la segunda unidad de procesamiento de la información, que es toda esa que procesa, almacena y recibe información del mundo exterior. Entonces, ¿qué creen? Esa información va a hacer que mi cerebro esté procesando dolor, esté procesando luz, esté procesando Información. información, sí, pero ¿de qué tipo? Toda esta información son estimulaciones que nuestra piel, nuestro paladar, nuestros ojos, nuestros tímpanos tienen células altamente especializadas para poder recibir esa información. Repito, recuerden sus clases bases biológicas de la conducta. Dentro de ese sentido, mi piel va a poder observar calor, presión y recuerden la clase que tuvieron de valoración de pares craneales. Todo conecta, muchachos, les prometo, todo conecta. ¡Buah! Pero bueno, entonces mis ojos van a recibir la estimulación de los fotones que dibuja cada uno de los píxeles del rostro de Jan, del cabello de América, de los lentes de Vania, y creo que nada más se conectaron ellos, ¿verdad? Entonces, a su vez mis tímpanos van a estar en esta retroalimentación de las solicitudes que hacen ustedes, de las alertas que saca la computadora, e incluso del tono de mi voz, ¿sale? Pero, ¿qué creen? Esta segunda unidad, a su vez, tiene otras 3 unidades. La primera, sensa la información, ¿sale? La segunda, integra la información. O sea, esta estimulación de luz que se mezcla con la forma en la que se presentan las sombras, que se mezcla con la agudez visual que yo tenga dependiendo mi edad, no es que estoy viejito, ¿no? Voy a poder diferenciar una imagen de algo real, miren. Quédese con esa sensación, América, porque tiene un sentido de la explicación. Dentro de esa situación voy a observar lo dorado, lo crocante, lo crujiente, lo dulce, y todas esas integraciones se dan no porque ustedes tengan enfrente delicatessen, sino porque su memoria tiene recuerdos de una experiencia similar y permite que una estimulación en los ojos llegue al corazón. ¡Au! GPI, ¿qué es eso, Maricristi? No lo sé y me enseñaría algo hoy. Gracias por invitar. Ah, claro. Yo pensé que era gordo, hijo de... Okay. No. Entonces, ese sería el segundo bloque de información que regularmente vamos a tener en esa interacción. Llega esta estimulación por nuestros analizadores, visual, táctil, sinestésico, esas son las palabras técnicas. Y de esa vamos a integrar esa información, y esa información es integrada por mi recuerdo, por la textura, por la información que llega de todos lados. Y después va a estar
en una integración multimodal en donde se va a interpretar cada uno de los elementos. Y en la tercer nivel de la segunda unidad de información va a ocurrir lo que nos está comentando América. Porque es una sensación, porque es algo más alto, más elevado que simplemente la estimulación, ¿no? Y de ahí vamos a llevar toda esa información a una proyección más alta. ¿Y dónde está esa proyección más alta? En el área cortical. Y eso es la programación y regulación y verificación de la actividad mental y la conducta. Esa nos va a generar intencionalidad y proposición, o bueno, propósito, va a generar una iniciativa del control atencional y va a generar un control de las formas más complejas de la conducta. Entonces, ¿qué creen? En la tercera unidad de procesamiento de la información, si estuviéramos en clase, lástima muchacho, hubiera pancito. Vamos a generar precisamente, invite profe, come solo, no sé qué, no sé cuándo, porque existe este tipo de comunicación y confianza que se genera a partir de muchas experiencias en el sentido del momento, ¿sale? Mientras que a lo mejor alguna persona en la clase es, miren que el responsable está comiendo enfrente, ¿qué le pasa? Normas de seguridad, sana distancia, porque depende cómo vayamos procesando esta forma de interacción entre el grupo. Por eso es que existe en este nivel una interacción y un propósito. Cuando nosotros estamos en estados alterados de conciencia, regularmente el cerebro no funciona de esta manera. ¿Por qué? Porque tenemos procesos que se pueden llamar alucinaciones. ¿Qué sería una alucinación? Ver algo que no está ahí, ¿cierto? Entonces, ¿dónde estaríamos afectando en niveles de bloques funcionales, de unidades funcionales, este procesamiento de la información? Desde la primera unidad, porque nosotros no estaríamos, a veces no tenemos buen tono de conciencia. Y para recordarlo, observen cómo nos salimos después de un bar, después de muchísimas caguamas. No tenemos tono, vamos tambaleándonos, no tenemos equilibrio. Nuestras características talámicas para hacer marcha se encuentran muy comprometidas. ¿Por qué? Porque vamos como venaditos, como Bambi recién nacido. Si nos vamos a la segunda unidad, observar que tenemos un elefante rosa en la habitación, observar que alguien nos está persiguiendo, tener estas situaciones, es que no se encuentra recibiendo de manera adecuada la información o no se está procesando la información con los aspectos necesarios. ¿Me explico? Por ello que la tercera unidad, cuando tenemos estados alterados de conciencia, no va a funcionar porque no le llega bien la información que debe de tener y no se encuentra nuestro metabolismo en una situación adecuada para establecer una comunicación con el mundo consciente, con la realidad. Más o menos, de esa manera vamos organizando de qué forma podemos encontrar las dificultades de la conciencia a partir de la neuropsicología. La neuropsicología dice, ¿sabes qué? Mira, mi hijo no puede escribir. Ah, ok. Y hacemos un examen general. Vemos que el niño llega, habla, grita y se puede correr. Perfecto. Significa que la primera unidad funcional está bien. Y después nos ponemos a hacer algunas actividades como que haga bolitas, palitos, grafos, trazos, para que podamos ver si es que el lenguaje escrito puede establecerse. A lo mejor el niño tiene una dificultad motora que le impide escribir y que eso retrasa la lectura. O a lo mejor tiene algún problema en alguna zona de analizadores. Por ejemplo, necesita lentes, por ejemplo, necesita escuchar, por ejemplo. ¿Me explicó? Si ya vemos que todo el cascarón funciona, que vemos que todo el automóvil está listo para correr, pero no corre, revisamos la tercera unidad funcional y eso es la programación y acción de la conducta. Oye, ¿sabes qué? Y le preguntamos al niño, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿De qué forma podemos ayudarte a que puedas leer y escribir?
Y le dices, pues es que mira, jefe, en primera, como vivo en la Margarita, pues no hay libros, ¿verdad? Y dentro de eso, pues no, lo que me interesa es manejar mi itálica, hay que ir, rebasar los taxis, ¿verdad? Entonces, ¿para qué leo? ¿Para qué escribo? Aunque me sepa el lector de la velocidad, pues con eso, ¿no? Ah, ok, entonces, este niño que tiene 16 años, pues necesita otro tipo de motivaciones, ¿verdad? Necesita otro tipo de intenciones y proposiciones. Aunque si no fuera este niño de 16 años, pues, y pues estuviéramos hablando a lo mejor un niño con una edad de desarrollo entre los 4 y los 6, tendríamos que observar qué es lo que existe, qué es lo que ocurre dentro de una experiencia de apropiación de la lengua, del lenguaje, para poder ayudarlo en el proceso lectoescritor. Más o menos, que repito, si nosotros no entendemos cómo se va dando esta organización de la información y ponemos al niño que tiene miopía hasta atrás del salón de clases, si es que volvemos a las clases, ¡ouch!, ¿no? Porque entonces no es que el niño no quiera aprender, es que el niño no tiene agudeza visual como para diferenciar una A de una O, una E de una B. Ah, ¿y qué crees? A lo mejor nosotros nos vamos con la finta porque el niño no quiere aprender, llega y se acuesta y se duerme en el sillón, se duerme en la banca. ¿Y qué creen, muchachos? A lo mejor el niño lleva 2 días sin comer. ¿Y cómo le vamos a exigir que su cerebro gaste recursos energéticos si el niño no tiene nada en el estómago? No puede simplemente prestar atención porque no tiene energía para ello. Ya les había comentado, ha dado el dato. Nuestro cerebro gasta el 20% de glucosa de lo que nosotros comemos. Esta taza de café, el 20% se va a ir para 1 kilo de masa que yo tengo en relación a los 85 kilos, ¿no es cierto? A los 85 kilos que peso, ¿me explico? Es bestial. Es como si tuviera un auto de 1000 kilos con un motor de 12 cilindros y no sería tan mala analogía. Pero me explico, o sea, entonces, o a lo mejor vemos que los problemas de aprendizaje de nuestros usuarios se vuelven distintos porque tenemos actividades neurológicas que no son correspondientes a las que deberían de tener en ese momento. Por ejemplo, los niños con síndromes, hablemos de uno muy como popular, los niños cristal, que no es un síndrome clínico, pero ¿saben las características de los niños cristal? Vamos, son esos posts que luego ponen en YouTube o esas cosas. Vamos, chicos. ¿Son los que tienen sus huesos muy frágiles? No. Hablemos de otros entonces, unos que sí recuerden. Tourette. ¿Movimientos involuntarios? Así como algunas expresiones verbales. Entonces los niños pues no tienen este control. La segunda unidad no permite la regulación de base. O sea, no es que los niños sean groseros, no es que los niños no presten atención al momento general, sino que los niños no tienen este tipo de control y que creen. La socialización se vuelve muy compleja. Jan. Lo de los niños de cristal, o bueno, lo que dijo, sí no son los que son como muy frágiles, por así decirlo, porque según yo sí. Creo que Marie Christie había comentado eso y le dijo que no. Entonces, No, porque son huesos frágiles. ok. Pero hablamos más como de una onda de sensibilidad, de otro tipo. Así como esas ondas antivacunas o etcétera, etcétera. Bueno,
¿Se entiende entonces más o menos el procesamiento de la información? Y de ahí nos vamos a lo que son las nuevas corrientes que se van generando de la neuropsicología. Tenemos la neuropsicología orientada a que el cerebro va a regular la conducta, después se buscó alternativas para que la conducta fuera la reguladora del cerebro, y hoy estamos en estas características filosóficas de entender que tanto el cerebro como la conducta tienen una relación equilibrada. Miren, este muchachón es Alexander Romanovich Luria. Él hace uno de los estudios más complejos de neuropsicología que se puede ir generando. Él procura, expresa lo que es la teoría de las funciones psicológicas superiores. Lo hace con apoyo teórico de Vygotsky, pero digamos que esas van a ser pláticas que tengamos que llevarnos también un churrito a la escuela, porque son complicadas. Es entender que la conducta y entender que la conciencia puede ser que se encuentren en momentos extrapsicológicos de nosotros, generados a partir de toda la experiencia que se llama cultura. Vamos a ponerlo así. ¿Por qué tenemos mamá y papá? América nos va a comentar, bueno, pues mi mamá se enamoró de mi papá, entonces chocaron sus bochitos y salí yo, ¿no? Perfecto. Sí, pero ¿por qué tenemos esa estructura de mamá y papá? Cuando vemos cavernícolas, agarramos a las mujeres, y las jalábamos a las cuevas, y las golpeábamos hasta sacarle los hijos, ¿no? Y después las mujeres agarraban y nos ponían una roca en la noche, se hacían luchonas y luchonas, ¿no? Decían, ay, mis bendis, yo las criaré y andaré con mis tacones grandes y mis labios rosas, ¿no? Bueno, pues ¿de dónde nos inventamos que había una figura que le íbamos a decirle, papá, ¿me das para unos chetos? Y otra figura de, mamá, no me pegues con la chancla. ¿De dónde? Permítame un segundito, chicos. Disculpen, mi doctor en una crisis. Entonces, ¿de dónde nos sacamos que tenemos mamá y papá? A ver. Mari Cristi puso un mensaje, pero no era mensaje. Creo que Ale tiene la mano Alejandra, sí, levantada. primero usted, tiene razón. Gracias, Bueno. Hola, profe, pues no sé, para mí es como un constructo cultural y social, ¿no? Algo que hemos aprendido a lo largo del tiempo y no sé si eso entra en la parte cultural que estaba diciendo. Uh-huh. Max. Sí, pues justo se iba a decir que como son tus, ¿cómo se le llama? Progenitores, son los que supuestamente, culturalmente te deben de cuidar y ya se les pone mamá y papá, ¿no? Va, pero ¿de dónde nos lo sacamos? O sea, ¿en qué momento de la historia de la evolución humana decidimos asignarle roles a dos personas que procrean hijos? No es mala onda, muchachos, o sea, los hijos se tienen como pues, porque se tienen, ¿no? O sea, pasa. Pau. Bueno, creo que una profesora le había comentado y dijo que la familia se hizo para cuidar al bebé, porque un ser humano no nace en condiciones para sobrevivir solo. Y ya. Pero Pau, ¿por qué dos personas de género opuesto? ¿Por qué no una tribu?
¿por qué no un grupo de muchas mujeres? ¿Por qué tener esa propiedad por un hijo como lo tienen los padres y no simplemente es hacerlos parte de una comunidad? Porque digo, el cuidado y el cariño se da con una madre, pero también puede darse con un grupo. Jan. Pues creo que porque somos, bueno, porque somos muchos en sí, entonces se tiene que segmentar ese grupo. ¿En qué momento específico? La verdad es que no estoy seguro, pero, o sea, en sí sabemos que el más inútil que hay en la faz de la Tierra, o sea, son muy bonitos, pero no sirven para nada. Ya después funcionan. Este, entonces, em, yo creo que pues es algo que vino históricamente con los asentamientos humanos, porque pues cada quien tenía que, o sea, simultáneo con la repartición de trabajo, por así decirlo. Ok, ok, ok. Sí, entonces al repartir el trabajo se crea esta necesidad como de crear por así decirlo, un núcleo social que sería la familia. Y yo creo que ahí viene esa necesidad como de mamá y papá y una buena familia, este, así. Voy a retomar su idea de trabajo, Jan. La guardamos tantito. Max. Pues porque también, o sea, culturalmente se les llama que son tuyos nada más, ¿no? O sea, nada más son tus hijos, como ese sentido de propiedad, ¿no? Pero repito, ¿de dónde es que nosotros nos creemos la idea de que mi mamá es la que me debe de cuidar y mi papá es la que me debe de cuidar? Repito, dentro de otras organizaciones humanas es más eficiente que un grupo de muchas personas críe a muchos hijos indiferenciados a que simplemente las personas tengan esta obligación y necesidad de atender uno solo. Dice Max, oye, es que mis hijos son mi propiedad, pero no se supone que somos personas. Mi propiedad es mi perro, e incluso tendría problemas en la cultura de decir, porque el perro es un ser vivo, ¿no? Pero bueno, dentro de este aspecto cultural, ya nos da un atisbo de duda. Pues es que es la distribución de trabajo, o sea, pues es una chamba criar un bebé, no sirven para nada, son bolas de carne y grasa ahí, babosas, corriendo por todos lados. Y hasta que después saben cómo utilizar un cuchillo y matar a un gato, es como los metemos a generar alimento para nuestra manada, para nuestro grupo, ¿no? Si están muy bonitos, hasta los mandamos a sacar fotos para comerciales. Pero pues precisamente esas circunstancias, esas situaciones son importantes para entender de qué manera es que se va dando esta cultura, porque la idea de papá y mamá hoy, hasta los niños pequeños pueden darnos una explicación muy clara de cómo existen, pero ¿por qué existieron? Fue porque a lo mejor dentro de esa distribución de trabajo era lo más eficiente, y dentro de esa distribución del trabajo pudimos ir entendiendo que se generaba cultura. Lo adecuado es tener un papá y una mamá, lo inadecuado es tener una bendy, lo adecuado es tener un núcleo de personas, lo inadecuado es que el papá se vaya por cigarros. Y dentro de todas esas cosas de adecuado e inadecuado, vamos construyendo lo que hoy llamamos vida y que, ¿qué creen? Difícilmente nos ponemos a pensar que así no son las cosas, o que quién dijo que eran así las cosas. Jan. También, no sé, qué tan acertado esté, pero el hecho como de personificarnos, por así decirlo, o sea, individualizarnos, creo que es un factor que influye. ¿Por qué? Porque te tienes que dedicar a, digamos, a algo en específico. Entonces, al tener como esta base de núcleo familiar, es más sencillo que te puedas enfocar, o es más como congruente para que te puedas enfocar en hacer una cosa en esta producción de trabajo. Entonces, imaginen a Jan en el pasado de las cavernas.
todo con su melena, con su barba, así todo súper macho alfa. Y le dijeron, Jan, entonces, ¿qué? ¿Te vas a dedicar a la profesión más antigua del mundo? ¿Cazar o recolectar? ¿No? Y eso se empezó a hacer la especialización del trabajo, porque empezamos a eso. Repito, desde que empezamos a hacer Homo sapiens sapiens, lo importante era comer, no era, ay, ¿qué carrera voy a estudiar, güey? Porque la neta no sé qué voy a hacer. Ahora, Luria va proponiendo este tipo de pensamientos para ver cómo es que se va generando la conciencia y nos va explicando que hay ciertos aspectos de conciencia que se van generando de manera filogenética y ontogenética. Filogenética entendiendo la historia cultural de las cosas y ontogenética pensando en el desarrollo de nosotros a lo largo de nuestros años de vida. Este desarrollo filogenético lo podemos observar en los templos, palacios y torres, lo podemos observar en nuestros usos y buenas costumbres, lo podemos observar en nuestra materia de la historia y en la cultura de las historias y narrativas que nos vamos dejando a nosotros mismos. Mientras que el desarrollo ontogenético es cómo me voy desarrollando yo a lo largo de la vida. Cómo es que voy apropiándome del lenguaje, de las matemáticas, de la información, y de los valores, de los juicios y prejuicios que tengo. Pero esto, ¿dónde está? O sea, yo lo desarrollo porque simplemente nací, y Luria nos dice, no, es algo externo, nadie lo tiene, porque está en la cultura. Y lo primero que tenemos que hacer es aprenderlo de una manera de copia, para que esa copia nos permite tener un modelo interno. Y vamos de lo extrapsíquico a lo intrapsíquico. Les juro que es un choro y les juro que es algo bien divertido, porque entonces digo, güey, yo no soy yo soy una copia de mi cultura, que después algo pasó que me hizo individual, pero eso me lo dijo un viejito ruso de hace mucho tiempo, y me lo dijo entendiendo la relación que existe con las áreas cerebrales que me permitieron a mí explicar todo esto. ¿Por qué? Porque él atendió muchísimos heridos de guerra que tenían hoyos en todos lados de la cabeza y podía ir mapeando con actividades qué funcionaba y qué no funcionaba, qué les permitía y qué no les permitía, qué permitía la conciencia, qué no permitía la conciencia. Entonces, este señor ruso, Alexander Romanovich Luria, pudo hacer a partir de estudios clínicos la construcción de lo que más o menos hoy entendemos qué funciona del cerebro y para qué funciona. Aunque después tenemos esa gran alto de esto funciona por esto, y aunque funciona por esto, hay personas que lo hacen igual sin usar esa área. El ejemplo que poníamos ayer. Jan puede tener muy claro qué necesitar hacer para llegar a París, porque lo hizo. Mientras que algunos otros mortales no sabemos qué necesitamos para hacer eso. Pero igual llegamos. ¿Me explicó? Y entonces, ¿dónde estamos hoy como neuropsicólogos? Hoy que sabemos dentro del uso de la conciencia, a nivel histórico, teórico. Pues bueno, sabemos que dentro de la investigación de la neurociencia cognitiva, que no es neuropsicología, porque neurociencia cognitiva es decir, estos son los modelos de procesamiento de información que vamos a tener para poder generar conocimiento, para poder generar el porqué de las cosas. Y la neuropsicología clínica es, te falló el lenguaje, vamos a ver qué hacemos. No estás logrando tener procesamiento matemático, checamos qué onda. Estás perdiéndote porque no sabes recordar la dirección en donde estás o no tienes idea de qué día vives. Checamos esta otra chiva, ¿sale? Recuerden que la neuropsicología es sobre todo una ciencia clínica. ¡Mari Cristi! Oiga, profe, es que yo tengo una pregunta que... Ay, canijo, ya viene la patrulla por mí. Guárdela, tírenla al baño, por favor. No hay evidencia, no hay delito. No es cierto, Hoy es que estoy muy tengo una Brian, pregunta ¿verdad? sobre... Nah, está tranquilo. Ahí le va mi duda. Aquí está. Ahí. ¿Cuál es la diferencia entre
trastorno de déficit de atención y dificultades de aprendizaje. Bueno, el TDAH es un trastorno que dificulta enfocar la fuerza atencional en algo. Un trastorno de aprendizaje pueden ser muchísimas cosas. Pueden ser fallas en la estructura del desarrollo lógico-matemático, pueden ser problemas de memoria, a su vez pueden ser problemas de atención. Es un vasto abanico de posibilidades. Cuando hablamos de dificultades de aprendizaje, tenemos que hacer una entrevista y una batería de pruebas a nuestros chamacos para ver qué es lo que ocurre. Pero si hablamos de un trastorno de déficit de atención, debemos de observar cuál es el mecanismo específico en el proceso atencional que está fallando para intentar recuperarlo, para intentar desarrollarlo y sobre todo para tenerle contenciones adecuadas a las familias o a las personas que lo hacen. O sea que, por ejemplo, si alguien ¿quién detecta un TDAH y quién detecta nada más una dificultad para el aprendizaje? De igual forma las profesoras, porque son los medios de primer contacto en los usuarios. O sea, yo llego a la primaria y entonces veo que estoy platicando con mis compañeros y que estoy como si hubiera tomado 2 Coca-Colas de al litro, moviéndome a todos lados, haciendo preguntas, haciendo comentarios, distrayendo a Jan, que picándole el hombro a América. Entonces la maestra va a empezar a sospechar de una situación de trastorno de déficit de atención. ¿Por qué? Porque yo no me puedo sentar a ver algo. Regularmente cuando es un trastorno bueno y importante de trabajar, el muchacho no puede ni siquiera prestarle atención a 20 minutos de una caricatura. No se puede sentar a ver televisión, no se puede prestar atención a una conversación. No hay nada que lo motive porque no hay nada que pueda enfocarse más de 20 minutos. No hay juego, no hay comprensión lectora porque no permite enfocarse en el contenido de las palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando estamos hablando del trastorno de aprendizaje, a veces los niños tienen bajo rendimiento escolar, o tienen bajo aprovechamiento, o tienen por ahí aislamiento social porque no entienden lo que están haciendo. No es en todas las clases, por eso al principio se da un contenido diferenciado. Matemáticas, geografía, lectura, taller de etcétera, etcétera. ¿Me explicó? Y puede ser diferente. Entiendo. Ya, muchas gracias. Entonces vamos digo, me toca, ¿verdad? Sistema visual, cartografía, conectividad y procesamiento concurrente. ¿Cómo es que nuestros ojos están por ahí aplicándose? Reconocimiento de caras, modelos neurales, desarrollo evolutivo, cartografía y lateralización. Por ahí hay algunos autores que lo van haciendo. Si alguien tiene iPhone o algún celular, se darán cuenta que el reconocimiento de caras llegó a nuestras vidas, porque ya se puede observar esas situaciones. Y es muy complicado que exista un reconocimiento facial, porque hay características muy particulares que nuestro cerebro procesa. Agnosia, que se está estudiando en función de la representación de objetos, niveles de percepción y reconocimiento sin ser consciente. Tenemos ciertas características para reconocer las cosas, para nominarlas. A veces no sería complicado poder saber, por ejemplo, ¿qué es esto? ¿Qué es? plumón. ¿Qué es esto? ¿Qué es un plumón? Jesús. ¿Por qué no se reconoce inmediatamente? Porque la vista de presentación no es una vista frecuente o altamente frecuente. Además de que las cámaras y la conexión a internet, ¿verdad? Pero es más o menos esa forma. Nosotros reconocemos las cosas porque son altamente frecuentes, pero cuando no son tan frecuentes,
la forma en la de reconocimiento es peor. Atención, inminatención, control, redes neuronales, atención selectiva y brain mining. Hay muchas cosas bien interesantes con el proceso atencional. Casi no lo pelamos, pero sí es muy interesante. Hay incluso situaciones actuales que están observando. Hay esta cosa pachuli. Mindfulness, que es llevar procesos atencionales a niveles muy altos, muy claros. Entonces, ese sí tiene como muchas aplicaciones técnicas. Percepción espacial, corteza parietal, neuronas visuales, somatosensoriales, posición de la cabeza y ojos. Podemos ver esos adelantos de la neurociencia cognitiva. ¿Alguien ha visto cómo un estacionador automático de alguna camioneta lo hace solito? Estacione la camioneta, vea la dirección, vea el tamaño. Sí, no, es genial, o sea, como ya las camionetas traen 10,000 cámaras, ya pueden checar dónde se van a estacionar y hacen los movimientos y se estacionan solas. Pero es más que nada en ese sentido, se tuvo que observar cómo es que existe esta forma de percepción espacial para poder generar esas tecnologías. Está la percepción del movimiento, mecanismos intracelulares, akinetopsia cerebral y daño cerebral, porque existen esos procesos. Por ejemplo, en las lecturas que harán del hombre que confundió a su mujer con un sombrero, hay un momento en donde se narra cómo una persona ve a 17 cuadros por segundo. Les explico. El cine es una secuencia de fotografías muy rápidas. ¿Cuál es la velocidad de fotogramas que tiene una proyección de cine regular? ¿Cuántas fotografías generan un segundo de cine? 21. Algo por ahí. Un poquito más. Pero la idea es esa, que para que nosotros logramos la imagen en movimiento necesitamos fotografías, y esas fotografías ponerlas y repetirlas de una manera muy rápida para que nuestro cerebro interprete que mi mano se está moviendo. Entonces, aunque yo puedo pensar que es un movimiento fluido, lo que hace mi cerebro es registrar un poquito más, Luis, puede googlearlo, no hay bronca. Para que nos vayamos con esa información. Yo creo que ya lo había googleado, profe. ¿Cuánto es? No, o sea, yo no lo he buscado. Entonces, ya que claro, las Lo googleé, nuevas... profe. ¿Mandé? Eso fue lo que googleé, o sea. 30 no. Sí, me salió que entre 24 y 30 fotogramas por segundo. 24 fotogramas por segundo, dentro de las proyecciones de cine clásico. Por ejemplo, las nuevas calidades de 60 FPS, ya son algo así como 200 fotografías por minuto a 16 megapíxeles. O sea, porque la calidad de fotografía es muy grande y la forma en la que meten fotografías es muy cortita. Nuestro cerebro lo ve de una manera muy clara. Pero al final del día nuestro cerebro está viendo fotografías de cada uno de los movimientos. El segundo bloque funcional es el que hace que estas fotografías se integren como movimiento. El movimiento para nuestros ojos no es real, lo es para nuestro cerebro. Nuestros ojos solamente están viendo fotografías estáticas de algo, pero lo hacemos movimiento por una área muy particular de Broca. Cuando esta persona se descompuso esa área, veía todo en fotogramas, veía todo su vida como si fueran fotos. Y más o menos a eso se refiere como los estudios de percepción del movimiento. Bueno, lenguaje y comunicación, redes neuronales, brain imaging, de electrofisiología, daño cerebral, focal y retraso. Ese es como muy claro. Oiga, profe, ¿qué es brain imaging? A ver, muchachos, googleen brain imaging. Es como imágenes cerebrales, ¿eh? En general se estudia mucho la imagenología porque es una forma en la que podemos ver cómo existe el procesamiento cerebral en el momento.
Ya lo vi. Gracias. Modelado conductual y neuronal, modelos matemáticos, activación sincrónica, mapas corticales y neurodinámica. Ahí hay unas cosas bien interesantes. ¿Saben de qué se trata las redes neurales? Yo tenía la idea de que las redes neurales eran, pues sí, las conexiones en el cerebro eran, o sea, como que recibían información. O sea, sin ellas, pues como que no, a lo mejor no te llega la información como tal. Sí, porque esa es la estructura del cual nosotros copiamos lo que es inteligencia artificial. Hay programas de redes neurales que incluso lo podemos hacer hoy con una página de Excel. Les explico. ¿Cuál es la función básica de una neurona? Enviar o recibir información, ¿no? Las dos, ¿no? Porque hay receptor y emisor, ¿no? Pero solamente puedes o activar la bomba de calcio o desactivar la bomba de calcio. ¿Me explico? O sea, hay un pulso que se genera o un pulso que se inhibe. Punto. Como modulación, comunicación, ¿no? Esto a que le recuerda al lenguaje matemático de unos y ceros, ¿no? Ajá, el binario. Entonces, a partir del código binario, nosotros podemos representar todas las letras del alfabeto o podemos representar todas las decisiones posibles, porque se vuelven redes, ¿no? Eso se lo copiamos dentro de modelos matemáticos a la forma en la que la naturaleza lo está explicando y que creen. Actualmente es el responsable de que sus cookies sean su peor enemigo. De que sus búsquedas en internet los lleven al mismo lugar, con la misma gente. Hoy estoy haciendo muchas frases de canciones que no se han dado cuenta. Y me da gusto porque significa que están en otro momento. Bonito. Bueno, entonces sí, y de repente por ahí se ponen a hablar con sus cuates. No, hombre, tengo muchas ganas de ir a la playa, tomarme unas cervezas, echarme una camaronera. ¿Y qué creen que aparece en la publicidad? Costera, ¿no? Ven y visita Costera 2x1 en Clamatos. ¿Por qué? Porque dentro de esa situación el teléfono está buscando toda la información posible, relacionarla con las últimas búsquedas y metiendo esa información para vender publicidad. Los de publicidad ponen todas las búsquedas que tengan que ver con playa, con cerveza, con camarones, y cuando existen estas estimulaciones aparecen estos foros de publicidad. ¿Se vale? ¿Quieren ver algo más malvado? Métanse a una página de Facebook que venda algo y platiquen con el robot. Su asistencia está lista en 24 horas. Si tiene más dudas, diga sí. Si tiene menos dudas, diga no. ¿En qué le podemos ayudar? ¿Por qué? Porque esas son situaciones en que se van describiendo opciones que nos da un algoritmo. Y que a veces parece que son algoritmos muy sensibles. Las redes neurales son máquinas de algoritmos que aprenden cosas y las aprenden en función del tono y de la frecuencia de aparición de las cosas. Si cuando yo digo una palabra, Jan hace un gesto, voy a registrar que Jan hizo ese gesto. Y si vuelvo a decir la palabra y Jan hace el mismo gesto, le doy más valor y busco un resultado similar. Y así voy estructurando redes neuronales. Curiosamente, así es como se genera el aprendizaje. Si yo llego con mi novio y no me pela, aunque use escote, no uso escote. Pero si usé falda y me dijo, oh, llevo otro día falda. ¿Me explico? En función de la frecuencia, en función de la posición. Claro, es más complejo el aprendizaje humano, pero pues es una forma en que se está observando estos usos de redes neurales. Modelamiento conductual, modelos matemáticos, por ahí tenemos también el control de la conducta y cómo es que la amígdala y mecanismos celulares, farmacología, plasticidad celular y potencia sináptica nos están generando. Hay una corriente en farmacología que se llama nootrópicos,
que están ayudando para poder potenciar habilidades humanas. Pensar más. Vamos a generar ¿cómo se llama esa película? Donde sale La de Sin Límite. vamos a generar un Limitless de verdad. Hay unos artículos de lo que está ocurriendo en las farmacias de Silicon Valley. Todo el mundo está tomando en cantidades industriales, complejo B, está tomando medicamentos para el control de déficit de atención, está utilizando cafeína en pastillas por montones, porque son personas que necesitan como liberar ese flujo de información, ¿no? Algunos son contraproducentes, algunos no tanto. Entonces, sí hay una rama de la farmacología que está generando muchas muchas expectativas. No están para saberlo, pero con los muchachos que atiendo, hay algunos que se les manda un protocolo de ciertos medicamentos que hay en el mercado muy nuevos y están dando muy buenos resultados, independiente y a favor de la psicoterapia. Entonces, esas cosas son las que se van haciendo como neuropsicología dentro del control de la conducta. El aprendizaje y la memoria y mecanismos neurales, la exploración del hipocampo, la transmisión sináptica, y es como estamos generando aprendizaje. Si ustedes le preguntan a un químico cómo es que el cerebro aprende, el químico no tiene una respuesta. Pregunta, ¿creen que como psicólogos sepamos ya cómo es que la gente aprende? ¿Cómo? O sea, ahorita, a este nivel de... Bueno, no ahorita, pero a lo mejor nosotros que queremos explicar todos los fenómenos de la mente, les preguntamos a un psicólogo experto, oye, ¿cómo es que las personas aprenden? Y te va a decir, pues no sé, ¿no? Porque yo le digo vamos a ver un conejillo por aquí. Yo le digo qué feo Wendy que se llame Wendy porque me apareces justo al final de todo y la puedo llamar siempre. Imaginemos que le decimos a Wendy, Wendy, deja a tu novio. Entonces Wendy aprende y dice sí. Pero al otro día ya le mandó un mensaje al novio. Entonces no aprendió y no sabemos cómo aprende la gente. Bueno. Y también tenemos estudios de información hipocámpica, en donde existen modelos computacionales, transmisión sináptica, redes Herbert-Mark y redes neurales. El hipocampo es una estructura fundamental para que nosotros logramos el aprendizaje, que todavía no sabemos exactamente cómo ocurre. Sabemos que la información y la estimulación se va a áreas hipocampales y de ahí se guarda en corteza prefrontal, bueno, en la corteza, pero no sabemos por qué es que ocurre este movimiento. Tenemos también la exploración del cerebelo. El cerebelo es la frontera de Magallanes con la exploración neuropsicológica y en general neurológica, porque todavía no comprendemos exactamente cómo el cerebelo permite comunicación con la cognición y cómo es que existen estos modelos computacionales. El cerebelo es la estructura más cerrada que tenemos dentro de nuestro cerebro. Es altamente denso y es casi inaccesible si se quiere conservar la vida de las personas. Entonces, a veces llegó a pensar que el cerebelo simplemente era como masa encargada para potenciar ciertos estímulos, aunque hoy sabemos que tiene grado en la conducta, pero no sabemos todavía la magnitud del grado de la conducta. Quienes les guste la ciencia ficción, el gran responsable de que se generen la muerte de la conciencia y haya zombies es porque los virus se van a nivel cerebelar, donde se controla el movimiento, pero no la conciencia. Neuroimagen, técnicas anatómicas y técnicas funcionales y funciones cognitivas. Se está estudiando mucho cómo es que existe la proyección neurológica en tiempo real. Conciencia y funciones cognitivas son modelos experimentales, psicosis, aspectos conceptuales, estructura mental y ritmos biológicos. Cómo es que existen estas funciones cognitivas en estados alterados de conciencia. Incluso hay muy buenos modelos de cómo se está llevando el uso de LSD para poder observar estados de conciencia dentro de la división interhemisférica.
cosas muy interesantes, muy, muy interesantes. Y bueno, tenemos por ahí ya acabando lateralización cerebral, cuáles son las reconsideraciones sobre la herencia en función de modelos animales y humanos, qué es la lateralización, si es que uno es zurdo y diestro y cuál es la forma en que nuestro hemisferio tiene prevalencia en algunas cosas. Y tenemos por ahí lóbulos frontales, cómo es que modelos animales logran estrategias para poder generar conducta. Muchos campos interesantes, ¿no? Y todos esos son campos que adquieren o que se pueden ir trabajando a partir de la intervención neuropsicológica. Esta es una forma un poquito más asentada para observar de qué forma es que la mente se va construyendo en función del procesamiento de la información, pero creo que nos quedaría correcto observar la modulación en función del modelo de Fodor. Tenemos esto que llamamos realidad, que a su vez va a estar, ya como ya lo habíamos dicho, en comunicación con los sentidos, con los analizadores básicos, y nos va a dar algunos módulos de procesamiento, el lingüístico, el físico, el matemático, el psicológico, y en una visión de 2 dimensiones, que nos va a buscar entrar a un procesamiento central. O sea, todos estos módulos de manera integrada nos darán una simulación de lo que nosotros consideramos la realidad. Si tenemos algún módulo deteriorado, si tenemos algún analizador deteriorado, si no tenemos un desarrollo en la forma de procesar esta información, no tendremos un contacto adecuado y real con lo que es la realidad. Dentro de ese segmento, Portellano nos comenta que lo primero es el procesamiento de la entrada, un componente de información que se contiene en las áreas primarias sensoriales del cerebro y realiza el primer análisis sensorial. Después está este procesamiento central que corresponde a la construcción del objeto de estudio de la neuropsicología cognitiva y que puede ser este procesamiento secuencial o paralelo de áreas asociativas del cerebro que recurre a un análisis semántico de nuestras experiencias, pasando por un procesamiento de salida en donde vamos a tener la respuesta de áreas motoras específicas, ya sea de músculos amplios o de nuestra forma de lenguaje para generar una respuesta. ¿Se entendió? Va, pongamos un ejemplo práctico. Imaginemos que estamos en una habitación con nada, salvo un par de sillas y una mesa. Llega una persona y nos pone su mano en nuestra mano. Esa estimulación es el procesamiento de entrada. El procesamiento central, ¿cuál va a ser? Todo lo que ocurra en mí en el momento en el que existe este contacto. ¿Y qué va a pasar, Mauricio? Es simplemente un contacto. ¿Qué puedo procesar? Bueno, no es lo mismo este contacto, a este contacto, a este contacto, a este contacto. Y sigue siendo contacto. Entonces, dependiendo del contacto, voy a tener un procesamiento de salida en donde yo voy a interpretar que para esto hay esto y que para esto hay esto. Vania, si le entendió, explíquenos, por favor. Pues, o sea, el tipo de contacto que tienes es equivalente a la respuesta que tú das, ¿no? Debería de serlo, si los procesos son los adecuados. ¿Por qué? ¿Qué crees? En nuestra experiencia humana, a veces esto es esto. Mm. Y a veces esto es esto. ¿Me explico?
Andamos muy mal, profe. Somos lo que somos porque estamos como estamos, o estamos como estamos porque somos lo que somos. Híjole, Y está eso es lo complicado. bonito del área de la psicología, eso es lo padre, que realmente podemos intentar creer que podremos explicar y comprender para intervenir algo tan complejo como es la conducta humana. Muchachos, yo no he encontrado nada más complejo que el eterno pelear de nosotros contra nosotros mismos. Y aún así queremos, tenemos el ego para decir que cambiaremos al otro. Qué genial. Pero bueno, intentar entender que en el procesamiento de la información está la base de la intervención neuropsicológica es el objetivo de este planteamiento histórico que nos regala Portellano. Para el día de la próxima clase les cuelgo el material en la semana. Prometo hacer lo posible para colgar las clases de OINC, y porque sí, la verdad, una disculpa, me han agarrado en carreras terribles, pero ya están los videos, ya están las cosas, y nos vemos próximo jueves. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Va, termino la grabación.